Hoy hablaremos sobre la vida de Dietrich Bonhoeffer. Lo que hace de la vida de Bonhoeffer algo brillante es su propia personalidad y su autoría de obras académicas y devocionales que le han permitido marcar la historia de la teología del siglo XX. Acercándonos brevemente a su historia, se dice que en 1933, antes que Hitler llegara al poder, ya había iniciado ataques en contra de los nazis por medio de transmisiones radiales. Fue líder de un seminario subterráneo con más de 20 jóvenes seminaristas, el cual es considerado en forma de monasterio protestante. Debido a que Bonhoeffer marcó ciertos paradigmas, se le considera responsable de muchas opiniones acerca de la vida cristiana comunitaria. En 1939 huyó a Estados Unidos. Sin embargo, estuvo allí un breve tiempo y volvió a Alemania, pues consideró que debía acompañar a su pueblo en el sufrimiento para ser un ministro calificado cuando la guerra terminara. Nació el 4 de febrero de 1906 en Breslau, Alemania, hoy Wrocław, Polonia. Bonhoeffer perteneció a una familia de la alta burguesía prusiana que integraba la élite cultural berlinesa. Tenía una hermana melliza llamada Sabine. Se dice que su abuelo paterno era una persona que se caracterizaba por una actitud de sencillez y sinceridad. Su abuela paterna fue Julie Bonhoeffer, quien contaba en su familia con republicanos, francmasones, pietistas y socialistas. Karl Alfred von Haas, abuelo de Dietrich, fue también teólogo, luego profesor en Jena y predicador en la corte. La abuela materna, Clara von, viene de la noble ascendencia Kalkreuth y está emparentada con los York. El padre, Karl Bonhoeffer, como titular de la Cátedra Berlinesa de Psiquiatría en Neurología, propugna un método científico dentro de los límites de la observación empírica contrario a Freud y juzga indispensable en su profesión el respeto a las opiniones ajenas y el dominio afectivo de sí mismo. La madre, Paula Bonhoeffer, se revela como una mujer de costumbres cristianas, aunque no piadosa, y aun teniendo empleadas, atendía personalmente la educación de sus 8 hijos. Dietrich dirá que recuerda a sus padres no solo unidos, sino además juntos durante toda su vida. Él se sentía responsable de darle continuidad a la herencia familiar. Fue una familia verdaderamente comprometida. Cuando su abuela Julie cumplió 92 años, le escribió: el don que supone ser una familia tan grande, tan feliz, que vive unida con tan poquísimas excepciones como la nuestra. Bonhoeffer se destacó como un estudiante entusiasta e inteligente. Asistió al colegio a partir de los 7 años. Estudió música como parte de la disciplina familiar. A los 13 años interpretó a Mozart al piano. Componía y cantaba en las veladas familiares. Realizó estudios de teología en Tubinga a los 17 años. En 1927 obtuvo su doctorado en Sanctorum Communio en Berlín. Destacado teólogo y pastor protestante,
En 1919 se integró a sociedades juveniles donde desarrolló habilidades defensivas. A los 14 años comienza a decidirse por la profesión de teólogo pastor. Fue profesor en la Universidad de Berlín. La publicación del trabajo Acto y Ser le habilitó como profesor de la universidad. En 1933 trabajó como ministro de 2 congregaciones alemanas. A continuación se mencionan sus principales obras escritas. En 1939 escribió El costo del discipulado. Esta obra consiste en una interpretación del Sermón del Monte. Exige una vida radical para el cristiano que quiere ser un auténtico discípulo de Cristo. Entre 1940 y 1943 escribió Ética. Es la exposición teológica más técnica de Bonhoeffer. Detalla los problemas de intentar construir un fundamento ético sobre bases filosóficas o teóricas. Su estancia en la prisión fue una temporada en que él escribe la obra llamada Cartas y Escritos desde la prisión. Contiene la consideración de Bonhoeffer sobre la secularización del mundo y el alejamiento de la religión en el siglo XX. Según Bonhoeffer, la dependencia de la religión organizada había minado la fe auténtica. Él proponía un nuevo cristianismo sin religión, libre del individualismo y el sobrenaturalismo metafísico. En esta carta, Bonhoeffer propuso que Dios debe ser conocido en este mundo mientras opera e interactúa con el hombre en la vida cotidiana. El Dios abstracto de la especulación filosófica y teológica es inútil para el hombre promedio de la calle y éste forma parte de la mayoría de los que necesitan escuchar el Evangelio. También escribió Vida en comunidad, El precio de la gracia, Resistencia y sumisión, entre otras. En cuanto a su teología, Bonhoeffer centra su punto de partida en los postulados del protestantismo, particularmente en la teología de la justificación, razón por la que desarrolla una teología cristocéntrica basada en la eclesiología y la ética. Desde esta perspectiva, Jesucristo representa siempre la figura central, también y sobre todo cuando se trata del mundo humano. Cristo, Dios y el mundo están reconciliados y por él el mundo entero es el mundo de Dios. La teología y la ética de Bonhoeffer presenta una diferencia entre lo que él identifica como lo último y lo penúltimo. Para él, lo último tiene que ver con la última realidad que consiste en la realidad trascendental divina que sobrepasa la realidad mundana, mientras que lo penúltimo lo relaciona con lo humano y todo lo que pertenece al mundo. Bonhoeffer consideró que los seres humanos no pueden llegar a Dios por Jesucristo saltándose el mundo. No existe un salto directo a lo último, sino que el ser humano ha de seguir paso a paso el camino por lo penúltimo para llegar a lo último. Advierte que existe el peligro de confundir lo último y lo penúltimo, lo divino y lo mundano. Esta confusión designa la naturaleza profunda del pecado. Bonhoeffer no percibe el pecado como fallo moral, sino de un modo teocéntrico. Considera que el pecado es la negación de las relaciones humanas. El pecador no acepta la relación con los demás, más bien se considera autosuficiente.
en esta postura asume el lugar de Dios. Aún así, sin embargo, el ser humano inherentemente posee límites, por lo que no puede asegurar su existencia. Consecuentemente, el pecador busca su salvación en la riqueza material y en el dominio sobre los seres humanos y la naturaleza. De este modo, intenta ignorar que finalmente el producto de sus acciones será confrontado y se verá relacionada con la realidad de Dios, Creador, Reconciliador y Salvador. Bonhoeffer enfrentó la muerte a diario durante muchos años que lo llevaron a tomar sus propias conclusiones con relación a la forma en que los creyentes debían enfrentar este suceso último. Él opinaba que es posible experimentar el milagro de la vida enfrentando la muerte a diario. Pensaba que la vida podía llegar a considerarse como el don de Dios que es. Somos nosotros mismos y no nuestras circunstancias externas quienes hacemos que la muerte sea potencialmente positiva. La muerte puede ser algo aceptado voluntariamente. Bonhoeffer murió el 9 de abril de 1945.